Zagato es una compañía de carrocerías personalizadas fundada en 1919 en Milán, Italia, por Ugo Zagato. Al principio, el objetivo de Zagato era construir carrocerías para automóviles utilizando técnicas de la industria aeronáutica, desarrollando carrocerías ligeras de chapa de aluminio como los fuselajes de los aviones. Durante 1920 a 1930 comenzó a diseñar autos de carreras y trabajó con Alfa Romeo. En los años 30 siguió desarrollando autos de carreras muy aerodinámicos, siendo uno de los primeros diseñadores en incorporar frenos de disco ventilados en los automóviles. También comenzó a trabajar con otras marcas como Fiat, Bianchi, Isotta Fraschini, Lancia y Maserati, y sus autos pronto comenzaron a dominar en diferentes competencias y categorías. Durante la Segunda Guerra Mundial, Zagato construyó camiones y vehículos militares, y al terminar la guerra siguió diseñando sus automóviles. Esta vez se centró en diseñar autos cómodos, espaciosos y con un gran rango de visibilidad, inventando un nuevo estilo de carrocería, conocido como panorámico, y también comenzó a trabajar con Ferrari en la década de los 60. Debido a la automatización industrial, Zagato dejó de producir sus carrocerías a mano y comenzó a utilizar máquinas para producirlas en serie. Para esta época, Zagato ya no construía los autos completamente, simplemente diseñaba sus carrocerías y las instalaba sobre la base mecánica de otro automóvil. Debido a la crisis del petróleo de los 70s, Zagato tuvo la idea de producir un auto eléctrico con un diseño fuera de lo convencional, naciendo así el Zagato CL. Se trataba de un microauto eléctrico fabricado en fibra de vidrio. En contraste a sus otros modelos, el Zagato CL era un auto cuadrado, alto y muy lento, y se produjo en 7 colores: naranja, café, azul marino, azul pastel, blanco, verde y azul metálico. Su chasis y suspensión eran del Fiat 500 y Fiat 124. El Zagato CL tiene una distancia entre ejes de 1.2 metros, por lo que sus dos ocupantes iban muy apretados y pesaba cerca de 300 kilos. Tenía un motor eléctrico de 4 caballos de fuerza de la marca Marelli, alimentado por 4 baterías de 12 voltios. En cuanto a la carga, este auto incluía un transformador, el cual se conectaba a cualquier punto de la red eléctrica. Este auto incorporaba un selector de velocidades de 4 posiciones y un pedal de acelerador de 2 posiciones, teniendo 6 velocidades al frente y 2 para la reversa. Tenía un rango de autonomía de 80 kilómetros y una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora. El CL, además de ser producido como una respuesta a la crisis del petróleo de los 70s, también fue producido para que Zagato pudiera sobrevivir durante este periodo, ya que Zagato, al estar acostumbrado a producir autos deportivos con grandes motores, ya no los podía vender porque los clientes no tenían interés en ellos. Este desinterés fue consecuencia de la introducción de modelos atractivos con motores más pequeños por parte de las marcas japonesas y americanas, tales como el Datsun 240Z o el Ford Capri Mach 1. Entonces, Zagato decidió producir un auto lo más pequeño posible y con la menor cantidad de elementos posibles, para así reducir los costos de producción y ofrecer un auto a buen precio con el que pudiera sobrevivir la crisis. El Zagato CL se produjo de 1974 a 1976 y solo se produjeron 500 autos. En 1976, Elcar Corporation, el importador americano de los Zagato CL, decidió crear una versión para 4 pasajeros con el nombre de Elcar Wagonet, pero este modelo nunca se produjo.